Continuando con la unidad 4, el proceso administrativo, vamos a ver 4 procesos importantes, ¿cierto? 4 fases del proceso importantes. La primera es la planeación. ¿Qué es la planeación? La planeación es el tener plasmado qué quiero hacer con mi empresa, cómo quiero que se desarrolle mi empresa. Por eso lo llamamos planeación y desempeño. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que la planeación nos ayuda a tener una dirección de la empresa, ¿cierto? Saber qué es lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Vamos a reducir la incertidumbre, vamos a tener un control de los objetivos, ¿cierto? Vamos a tener objetivos claros, medibles, que se puedan dar respuesta o que se puedan cumplir durante el proceso de mi emprendimiento. La planeación también reduce el desperdicio y la redundancia, o sea que reduce el trabajo doble. Si yo le asigno a una persona una actividad, a otra persona otra actividad, pues nadie va a trabajar doble, sino que cada uno se va a enfocar en su trabajo estipulado inicialmente. Ok, la planeación está muy ligado o está muy articulado con los objetivos y los planes. Si yo no tengo objetivos y planes de mi emprendimiento, yo no voy a lograr hacer una planeación adecuada. La planeación consta y tiene estos dos factores relevantes porque si yo no inicio por tener un objetivo, yo no puedo saber, como dice la figurita, hacia dónde va mi empresa o mi emprendimiento. Si yo tengo claro qué es lo que quiero, en cuánto tiempo lo voy a hacer, a través de qué voy a lograr realizarlo, pues simplemente mi planeación va a estar, digamos que al día. Los tipos de objetivos. Entonces, cuando hablamos de objetivos, hablamos que hay dos tipos de objetivos, ¿cierto? Los estratégicos y los reales. Pero en medio de estos dos encontramos los objetivos financieros, que son importantísimos, porque si no tenemos objetivos financieros, pues simplemente no tenemos con qué sostener o con qué solventar nuestra empresa. Entonces, los objetivos estratégicos y los objetivos financieros tienen que estar establecidos en el papel, ¿cierto? Tienen que estar documentados en el plan de acción. Y los objetivos reales son los que se van convirtiendo a medida que yo voy viviendo mi experiencia en el emprendimiento. Es decir, que cuando yo planteo los objetivos iniciales, los planteo de una manera con el fin de llegar a una meta o de dar cumplimiento. Pero en el camino me puedo ir encontrando con que mi objetivo tiene que ser reevaluado, tiene que ser rediseñado para poderse volver un objetivo real. Porque, por ejemplo, usted dijo que iba a hacer algún aspecto importante, pero en el camino usted se encontró con que hay otra situación, entonces usted tendría que cambiar el objetivo, cambiar la redacción. Y hay unos tipos de planes o de planeación. Entonces, el primero es por su alcance, que se convierten en estratégicos y operativos, por su marco temporal, que se vuelven si son de largo o de corto plazo, en cuánto tiempo lo va a hacer, por la especificidad, si son direccionales, o sea que abarcan toda la empresa o son específicos de un cargo, de un puesto o de un producto, por su referencia de uso, si solamente se va a usar una vez o se va a usar permanentemente. Entonces, por eso es importante hacer un plan de trabajo, que usted sepa cuál de esos planes usted va a usar y cómo lo va a manejar. Puede ser que usted trabaje, por ejemplo, por su alcance y por frecuencia de uso. Yo podría trabajar en mi empresa por su alcance, por el alcance estratégico y la frecuencia de uso permanente. Entonces yo los puedo mezclar. Ustedes pueden ver aquí que encuentran vertical y horizontalmente, se pueden entrelazar y se pueden trabajar juntos. Hay 9 pasos para la planeación. El primero es identificar la misión. Si yo no tengo identificada la misión, ¿cierto? Lo que quiero hacer con mi empresa, pues simplemente es muy difícil iniciar por la planeación. Estos 9 pasos son muy sencillos y son muy fáciles de ubicar al emprendedor para iniciar su emprendimiento y su plan de negocio. El análisis del entorno, debe conocer en dónde está ubicado, cuál es su clima, por ejemplo. Usted tiene que conocer qué factores tiene que le ayuden o qué factores le hacen contrapeso a su empresa. Identificar las oportunidades y las amenazas, identificarlas y no dejarlas pasar. Analizar los recursos de la organización, con qué recursos físicos cuenta, con qué recursos humanos cuenta, con qué recursos financieros cuenta. Identificar las fortalezas y las debilidades, saber cuál es su fuerza, ¿cierto? En qué tiene fuerza, pero también conocer en qué tiene debilidad o en qué se está quedando corto. Revalorizar la misión
y objetivos de la organización. Entonces, mire que aquí ya vamos en la mitad del proceso y en la mitad del proceso usted se puede dar cuenta que lo que usted inicialmente había planteado como su misión o sus objetivos, en esta mitad del trabajo del plan de negocio, usted tendrá que reevaluarlos y cambiarlos. Formulación de estrategias. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a implementar su negocio? ¿Cuál va a ser el mercadeo que va a usar? ¿A quién le va a ofrecer los productos? ¿O a quién le va a ofrecer los servicios? Implantación de la estrategia. Ahora sí, listo, ya la tiene montada, ahora sí, usted la pone en marcha o le da ejecución. Y evaluación de resultados. Siempre es un círculo. Usted evalúa resultados, se da cuenta que hay falencia en algún proceso y vuelve y empieza los plazos de la planeación. ¿Para qué? Para tener un mejoramiento continuo. El modelo de establecimiento de objetivos se da desde el modelo de objetivos, ¿cierto? Se da desde estar escritos en términos de resultados, es decir, los objetivos siempre van a estar escritos, tienen que ser medibles y cuantificables, tienen que ser claros en el momento, en la temporalidad, deben ser desafiantes pero logrables, o sea, tiene que ser que motive al equipo de trabajo a hacerlo, pero que lo puedan alcanzar, no algo que sea por allá muy abstracto que nunca lo alcancen a hacer. Ser adecuadamente presentados por escrito, es decir, que estén escritos y que la gente pueda entenderlos cuando los lee. Y ser comunicados a todos los miembros de la organización. Eso es importantísimo, porque muchas veces el emprendedor, el dueño del negocio, hace los objetivos y no se los comenta al equipo de trabajo. Y si no se los comenta, pues el equipo de trabajo nunca va a saber cómo va a lograr o qué es lo que está haciendo en la empresa. Los pasos, hay que revisar la misión de la organización, hay que evaluar los recursos, ¿cierto? Determinar los objetivos. Si usted no está determinando objetivos, pues simplemente no sabe para dónde va. Consignar los objetivos por escrito y comunicarlos al personal, importantísimo. Y revisar los resultados y corroborar si se han logrado los objetivos o si hay que dar más plazo o si por el contrario hay que replantearlos para que se puedan generar soluciones. Entonces, el otro proceso es, ya hablamos de la planeación, ahora hablamos de la organización. La organización es el segundo paso. Aquí en esta diapositiva podemos ver que son 4 pasos, ¿cierto? Planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, el segundo paso es organizar. ¿Qué vamos a organizar? Hay que dividir el trabajo, hay que agrupar las actividades en una estructura lógica, hay que designar los recursos y hay que coordinar las actividades. Si yo no tengo en cuenta estos 4 pasos, para mí va a ser muy difícil poder organizar mi empresa o mi proceso. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer cuál es el nivel o el organigrama de mi empresa, ¿cierto? Cuál va a ser la forma para yo trabajar desde la organización. Entonces, hay 3 formas de hacerlo, ¿cierto? Usted puede trabajarlo desde la organización global, desde la organización departamental, o sea, por departamentos, o desde la organización de tareas y operaciones. La que más usamos es la organización global, que también se divide en 3. Se divide en la lineal, la funcional y la línea staff. La departamental también es usada. La departamental, por ejemplo, en los hospitales se usa por departamento, departamento de contabilidad, departamento de enfermería, departamento de medicina, departamento de área administrativa, ¿cierto? Se usa por departamentos. Entonces aquí vamos a describir la lineal. Empezamos con la lineal, que es la que se basa en el nivel jerárquico y se restringe a los subordinados, es decir, vamos de arriba hacia abajo. Cada subordinado se reporta única y exclusivamente a su superior. No tendría que estarse saltando el conducto regular. Recibe órdenes solo de él y se reporta únicamente a él. La autoridad lineal es una autoridad de mando. Entonces la lineal es la que comúnmente conocemos, ahora les muestro, la que comúnmente vemos que es donde está el gerente, ¿cierto? En la línea superior y hacia abajo están los subordinados. Las líneas formales de comunicación, cada gerente centraliza las comunicaciones en línea ascendente de los subordinados, es decir, el gerente le habla al siguiente, el siguiente al siguiente y así hacia abajo todos. Las comunicaciones son, por lo tanto, lineales y formales, es decir, son limitadas en las relaciones descritas en el organigrama. O sea que el gerente no recibe reclamaciones o peticiones de la persona que esté 3 veces abajo en su organigrama. Él solamente recibirá de la primera persona que tenga en su organigrama debajo de él. Y centralización de las decisiones. Las decisiones en la organización lineal se desplazan en orden de autoridad hacia la cúpula, es decir, va escalando.
va de un piso hacia el otro hasta que llega a la cabeza, que es el gerente. Características de la organización lineal tiene un aspecto piramidal. A medida que se sube en la escala jerárquica, se reduce la cantidad de cargos y por eso se dice que es una pirámide, porque abajo hay muchos cargos en la base, pero a medida que va ascendiendo, se van reduciendo los cargos hasta que llega a la gerencia. Otro tipo de organización es la funcional. Este tipo de organización aplica el principio de especialización de funciones. Este está solamente enfocado en su función, no tiene que hacer nada más, solamente el encargo que le pusieron. Son las organizaciones de la antigüedad, ¿cierto? Y diferenciaban las actividades o funciones, es decir, si a un empleado o a una persona en la empresa la ponían a hacer, a coser los botones, solamente se debía enfocar en coser botones. Él no quitaba ruedos, él no quitaba hilos, solamente cosía botones, ¿cierto? Entonces, esta organización separa, distingue y especializa. Es una organización muy funcional, muy propia de cada tarea. No hay que hacer nada más si no lo asignan. Las características de la organización funcional es que es una autoridad de conocimiento. No tiene nada de lineal, de jerárquica de mando. Solamente la persona se encarga de hacer su trabajo. Las líneas directas de comunicación se dan con mayor rapidez entre los diferentes niveles. Hay una descentralización de las decisiones, ya que se ha delegado a una sola persona para responderlas más rápidamente y cada órgano o cargo contribuye con su especialidad para la organización. Es decir, si el equipo son 5 y cada uno se le puso, se le colocó, se le asignó una tarea importante, cada persona responde por su tarea nada más. Entonces aquí vemos un ejemplo de diferenciación entre la organización lineal y la organización funcional. La de la izquierda, ustedes pueden ver que hay una línea jerárquica, ¿cierto? Que va en pirámide y que van en cargos inferior, medio y superior. Pero la línea funcional, hay un principio funcional y es que todos trabajan para todos, ¿cierto? Pero cada uno toma decisiones y cada uno se encarga de su trabajo únicamente. Y la organización línea staff son los órganos de la línea, ¿cierto? Combina los tres tipos de organización, la lineal y la funcional, y incrementa las ventajas de estos dos tipos de organización y reduce las desventajas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tiene negativo la organización lineal y la organización funcional, pues la línea staff lo elimina. Pero lo que tiene de bueno, la especialidad, ¿cierto? El proceso, la línea de mando, el proceso de no saltarse el conducto regular, ¿cierto? Esta línea staff las articula y las trabaja juntas. Es con esto como logramos dar a entender el proceso de planeación y de organización para los estudiantes, con el fin de que puedan, ¿cierto?, tomar decisiones en el momento de hacer un emprendimiento y decidir cuál quiere ser su organización y cómo va a ser su plan para lograr llevar a cabo un emprendimiento. Las principales funciones de la línea staff son servicios, consultoría de asesoría, lo hacemos, ¿cierto? Monitoreo, lo hacemos, planeación y control. Es decir, estas 4 funciones, enfermería las hace perfectamente en cualquier ámbito donde se desenvuelva, y más en un emprendimiento o en una nueva empresa, ¿cierto? Tenemos la capacidad para hacerlo. Ok, entonces con esto damos cumplimiento al módulo de planeación y de organización de la unidad 4. Buenas tardes.